Listo. Y es que eso es lo que Dios hace. Dios no nos convoca para perder el tiempo. Dios nos convoca para edificarnos. Dios nos convoca para ministrarnos, para restaurarnos, para volver a levantarnos. Dios no nos convoca en vano. Cada vez que tú seas citado a una convocatoria donde la palabra de Dios en nuestra casa, Experiencia MIAS, en las células, en las escuelas, cada oportunidad que tenemos de juntarnos jamás será una pérdida de tiempo. Al contrario, es el momento preciso, es el momento exacto donde tú te puedes afirmar, porque una palabra de Dios bastará para cambiar tu vida. Una palabra, pastora, sí, una palabra. Una palabra transforma vidas. Una palabra cambió mi vida y esa palabra también quiere seguir obrando de generación en generación. Por eso el día de hoy quiero compartir contigo esta enseñanza que la he titulado Afirmados en Cristo. Afirmados en Cristo. En muchas ocasiones creemos que estar cerca o estar en el lugar correcto significa que estoy afirmado. Y hoy día, mientras meditaba en la palabra y estudiaba la escritura, me daba cuenta que en ocasiones yo he podido estar cerca de la casa de Dios, pero no necesariamente mi vida ha sido afirmada. Pareciera que estuviéramos en el lugar correcto, pero en muchas ocasiones no vemos transformaciones en nuestras vidas. Y eso es lo que hoy quiero hablarles a ustedes, porque hay un personaje en la escritura que nos ayuda también a recordar algunos procesos de nuestra vida o posiblemente actuales que tenemos que mover, tomar acción para poder ver lo que Dios ha prometido. Dios no nos convoca y nos trae a su casa, no nos convoca a reuniones solamente para escuchar una simple palabra motivadora. No, para eso están todas las otras personas que quieren ahí levantarte. Pero cuando Dios te habla a través de su palabra, todo es transformado, todo es cambiado. Empieza desde lo interior, porque cuando tú escuchas la palabra, cambia tu mentalidad, cambia tu corazón y empiezas a accionar en esos momentos de la manera correcta que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Los sugieres pueden sentarse, gracias chicos. Y vamos a ir a la escritura en el libro de Juan capítulo 5. Vamos al libro de Juan, el capítulo 5. Recuerde que la palabra es nuestra guía en todo tiempo y no la podemos dejar por nada, sea que tú la tengas en tu aplicativo o que tú la tengas de repente en tu Biblia, nunca la olvides. Pero no solamente tiene que estar ahí, la palabra tiene que estar de continuo en nuestros pensamientos, en las tablas de nuestro corazón y confesarlas constantemente. Amén. Por eso la importancia de estudiarla y también de aprender a memorizarla, porque los momentos de prueba o de crisis o cuando tú tienes que ministrar a alguien, no lo vas a ministrar con tus palabras, lo vas a ministrar con la palabra de Dios que tiene poder. Amén. Y dice la escritura en el libro de Juan capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús, dice, ¿a dónde? A Jerusalén. Muy bien. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, muy bien, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud, ¿una qué? Multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mira lo que dice, hasta ahí vamos a leer y luego vamos a continuar. Mira lo que dice esta palabra. Esta palabra habla que en Jerusalén había un estanque. Ese estanque se llamaba ¿cómo? Betesda. ¿Qué es Betesda, pastora?
es la casa de misericordia. Si tú le quieres traducir a ello, es la casa de misericordia. Y dice que ese lugar tenía un estanque. Ese estanque no es como de repente el que tú te puedes imaginar. No era un estanque que apestaba, no era un lugar sucio, no eran aguas empozadas, no. Era como un reservorio en la cual muchas veces sostenían ahí las lluvias. ¿Por qué? Porque había lugares secos dentro de Jerusalén. Entonces, ¿para qué servían esos reservorios? Porque con el agua que tenían podían regar y podían limpiar y otras cosas que necesitaban. Dice que este pórtico, este estanque estaba cerca, dice, a la puerta de las ovejas. ¿Que tenía que haber ovejas por ahí? Sí, porque las ovejas eran para el sacrificio. Entonces dice que habían 5 pórticos. Los pórticos no eran puertas. Los pórticos eran como lugares donde la gente esperaba. Eran como pasadizos que tenían techos, donde la gente miraba, no sé, el reservorio, la piscina, ya si le quieres llamar para que lo puedas entender con claridad. Y eran como piscinas ahí, y ahí era donde la gente alrededor de ese estanque habían estos 5 pórticos. Estos 5 pórticos que provocaban que la gente esperara, pero no era poca gente. Ahí hay una palabra importante, decía que había una multitud. ¿Cómo decía que había una multitud? Entonces significaba que no era un lugar cualquiera. Todo mundo iba para allá, pero había algo diferente que pasaba en este lugar. El objetivo de este espacio, de este estanque, no era que tenían que hacer milagros ahí. No se había asignado ese lugar, pero la fe de la gente era tan expectante que ellos decían: cuando el ángel viene y mueve las aguas, el primero que se tira sanó. La gente decidió poner su confianza que cada vez que venía el ángel, cada vez que venía cierto tiempo, en ese momento ellos decían: cuando el ángel mueve las aguas, ese es el momento donde yo tengo que estar. Mucha gente estaba ahí. Familiares, yo me imagino llevando a sus mismos familiares diciendo: yo sé que un milagro va a acontecer aquí. Yo sé que mi familiar va a ser sano. Dice que había una multitud de enfermos. ¿Tú te imaginas? Enfermos mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, en el alma, en su cuerpo físico. O sea, había una cantidad de personas que no estaba bien. Pero pastora, estaban en un lugar donde se ejecutaban milagros. Claro, estaban cerca al lugar de los milagros, pero no estaban afirmados para recibir los milagros. Dice que también habían cojos y habían ciegos. Habían ciegos que no podían ver con claridad y se les había cerrado la visión y no estaban mirando con claridad. Y es por ello que cuando uno no tiene visión espiritual o aún física, es donde empieza a tropezar, a caer en el error. Empiezas a desenfocarte, no tienes claridad hacia dónde te direccionas. Habían cojos, dice. Gente que necesitaba de repente que alguien lo apoyara, que a veces estaban bien firmes o a veces no. Gente que era de constante ánimo para aquí y para acá. Entonces, ¿qué significaba todo esto? Esto significaba que ese lugar que era casa de misericordia, había mucha gente que se había acostumbrado a esperar. Dice que la gente, la multitud, esperaba en los pórticos. ¿Para qué? Para que venga el ángel de vez en cuando y le mueva las aguas. Ese lugar de espera, Dios no lo puso a ese estanque para que sea un lugar de espera. Dios no colocó las cosas en vano. Cuando Dios crea algo, lo crea con un propósito. Y ese estanque tenía un propósito. Ese estanque tenía el propósito de traer recursos, de poder ayudar a Jerusalén. Hay lugares de sequía donde utilizaban el agua que se movía de ahí para poder regar. Yo me lo imagino si estaba cerca al estanque, cerca al pórtico, cerca a los templos, era también para mantenerlos saciados y limpios. Había un objetivo, pero ¿qué había pasado? La gente a su alrededor lo había convertido en un lugar de espera, en un lugar de pasividad. Dile al que tienes al lado: lo habían convertido en un lugar de espera, en un lugar de pasividad. ¿Y esto qué había provocado?
que mucha gente no recibía su milagro por años. Pastor, ¿estaban en el lugar correcto, en la casa de misericordia? Claro. Todos estaban en la casa de misericordia esperando el milagro, pero ninguno estaba afirmado para recibir el milagro. Es como el día de hoy. Tú puedes estar aquí en la casa de Dios, pero posiblemente no estás afirmado para recibir lo que Dios tiene para ti. Este muchacho pasaron años, dice la Escritura. Hoy quiero ver 3 puntos importantes. El primer punto que identifico aquí: puedo estar en el lugar correcto, pero no estar afirmado. Lo acabamos de ver y identificar. ¿Qué significa eso, pastora? Que yo puedo estar viniendo siempre a la iglesia, puedo estar yendo a mi célula, puedo estar yendo a las escuelas, pero no necesariamente eso dice que yo esté afirmado en mi fe, afirmado en las promesas de Dios. Porque cuando viene el proceso, me quedo ahí esperando que alguien haga algo por mí. Eso pasó con la multitud. Esos pórticos eran para momentos, para protección, para cubrir, pero no era para que la gente se quede estancada. Yo me imagino a toda esta multitud. No pasó un día y no venía el ángel. Pasó 2 días y no venía el ángel. Me los imagino yendo todos los días, pero luego retornando a sus casas. Porque en ese lugar no podían dormir, no era un lugar seguro. Era un simple pasadizo que tenía ahí un simple techo para proteger y todo. Entonces, cuando la gente se iba a sus casas y retornaba nuevamente al otro día, retornaba porque tenía expectativa. Pero a veces esa expectativa hacía que en vez de que los ayude a moverse, los dejaba quietos, esperando que Dios haga, esperando que venga el ángel, esperando que el milagro ocurriese. Y es ahí donde Dios empieza a obrar y empieza a trabajar y le dice: no es correcto que tú te quedes aquí. ¿Qué es lo que le dice en uno de los versículos? Cuando Jesús le dice a él: ¿quieres que te sane? ¿Qué fue lo que él dijo en los siguientes versículos? Dijo: no tengo quien me meta al estanque. Mira lo que pasaba. ¿Cómo llegaba este hombre si era paralítico? Todos los días, por 38 años, tenía que llegar a ese lugar. Había alguien que lo ayudaba siempre. Yo me lo imagino pidiéndole favores a la familia, pidiéndole favores a los amigos, y le decía: hazme un favor, llévame a ese lugar, ayúdame a llegar ahí, no seas así, apóyame. Y encontraba gente que tenía misericordia de él, que lo sacaba de casa y todos los días lo llevaba. Pero también había gente que cuando ya todos se tenían que ir, había alguno que tenía misericordia y nuevamente lo llevaba a casa. Este hombre siempre estuvo cerca del lugar de los milagros, pero nunca estuvo afirmado ni posicionado en el lugar donde ocurren los milagros, que es la presencia de Dios. Él estaba muy cerquita. Es como muchos de los que podemos estar aquí. Hoy estamos en este lugar y venimos a buscar a Dios, a adorar a Dios, a recibir más de Dios. Podemos estar aquí cerca, pero muchos el corazón está alejado de Dios. Podemos estar en su casa, pero eso no significa que Jesús esté dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a desanimarnos por las situaciones que vemos y empezamos a decir como que esto no resulta, no funciona. Y hoy quiero decirte algo muy importante, que hay niveles donde te pueden llevar. Hay lugares donde sí vas a tener un acompañamiento, como un líder, un guía, un mentor, que siempre está pendiente de ti. Pero hay algo muy importante, que hay niveles donde solamente tú puedes decidir entrar. Muchas personas te trajeron a la iglesia, te enseñaron a conocer a Jesús, te llevaron a la célula y siempre están pendientes de ti. Un consolidador, un líder, un maestro en la escuela, algún amigo de tu promoción de posencuentro, del encuentro, y siempre te dice: no faltes, ven, no dejes de venir. Lógico, ahí pasaba lo mismo que le pasaba a este hombre.
Siempre tenemos a alguien que nos da el empujoncito y que nos lleva al lugar correcto. Pero la decisión de entrar a esas aguas, la decisión de poder sumergirte en esa presencia de Dios, entrar a esos niveles donde tú no necesitas el mover de otros, sino donde tú realmente dependes de Dios, solamente depende de ti. Hay gente que te va a llevar a los lugares, pero hay niveles donde solamente tú puedes entrar. Tus decisiones. ¿Hace cuánto tiempo que conoces a Jesús? ¿Hace una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? Posiblemente medio año. Años tienes en el Señor y dices, creo que me he quedado en los pórticos, esperando, mirando cómo otros son bendecidos, mirando cómo otros crecen, cómo otros se multiplican, cómo otros prosperan, cómo otros cambian. Y sin querer estoy en el lugar cercano, pero me he quedado expectante, mirando de afuera. Y no estoy involucrado en el mover que Dios quiere hacer conmigo. Es ahí donde tienes que examinarte, identificar y decir, ¿cómo estoy andando? ¿Qué estoy haciendo? Si tú no te afirmas, ¿ok? Siempre vas a depender de alguien. Yo recuerdo cuando vine por primera vez y conocí a Cristo. ¿Alguien me trajo? Claro que sí. Bueno, la primera vez literalmente fui con José, porque nos había invitado mi suegra en ese tiempo. Yo era enamorada del pastor José. Y yo, por quedarle bien a mi suegra, dije, pues voy a ir. Y fuimos solamente por eso, sin pensar la dimensión de lo que Dios ya había planificado. ¿Qué había hecho yo? Yo me había acercado y me había metido al lugar correcto, pero no me había metido al lugar donde ocurren los milagros. No conocía a ese Dios todopoderoso. Cuando ese día voy, me impactó todo lo que viví, todo lo que ya ustedes saben. Pero las siguientes oportunidades siempre tenía alguien que me recogía. Y me recogía de mi casa y me llevaba a la iglesia. Lo hizo por 3 semanas. Fue mi cuñada. Y ella me llevó de ahí me dijo, ya no te voy a poder llevar. Tú vas a tener que venir sola. Y ahí fue donde empezó mi proceso. Y es ahí donde yo veo este segundo paso. ¿Qué acontece en este segundo paso? Afirmarse, el segundo punto le puse, afirmarse es decidir permanecer aunque no vea resultados. Afirmarse es decidir permanecer aunque no vea resultados. ¿Qué aconteció en ese momento de este hombre? Dice la escritura que él un día llega al lugar, estaba posicionado, dice la palabra, y que cuando él estuvo posicionado, ese día Jesús lo ve. Imagínate que a este hombre de 38 años, mira cuánto tiempo esperando un milagro, que ya no sea paralítico, que pueda caminar, que pueda agarrar, levantar su lecho y andar. Estaba expectante de recibir un milagro. Pero dice la palabra que ¿qué había acontecido? Este hombre estaba ahí recostado. Hubo un día donde Jesús pasó por ahí. Pregunta, ¿Jesús sanó a la multitud o solo lo sanó a él? ¿Cierto? Porque había una multitud, dice la palabra. Una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos. Había una multitud ahí. Pero dice la escritura que llegó el día donde encontró a ese hombre posicionado en el lugar correcto, porque sí estaba como que a la espera, estaba en los pórticos, pero no estaba en el lugar correcto. Él creía que porque movían las aguas él iba a quedar sano. Tenía una expectativa, sí. Dios lo había establecido ese lugar como el lugar de los milagros. No, era la casa de misericordia, nada más. Pero la fe de la gente en ese momento, porque veían a un ángel mover, creyeron y todos se mandaron a ello. Es como en ocasiones cuando estábamos ignorantes de la palabra, ¿qué hacíamos? Nos decía, si tú vas
y visitas las 7 iglesias y subes el cerro de rodillas, vas a ver y vas a activar los milagros de sanidad para ti. Y a veces hay gente que cree en ello. O si tú vas y acompañas a la procesión de tal o cual, vas a ver la sanidad. Si tú llevas esa ropa por tantos años, vas a ver la sanidad. Y hay gente que deposita su fe en esas acciones. Pero este muchacho, por 38 años, yo quiero que tú te pongas a pensar, 38 años, paralítico, lisiado, que no podía moverse por sí solo, que siempre tenía que depender de que alguien lo lleve, de que alguien lo recoja, de que alguien lo mueva. Ese día, imagínate que hubiera dicho este muchacho: no, ¿sabes qué? Hoy día no me lleven, estoy cansado. Vengo por 38 años viniendo a ese estanque, a Bethesda, y no pasa nada. ¿Sabes qué? Yo creo que ya para qué seguir insistiendo. ¿Para qué continúo yendo a la iglesia? No, pero si siempre he ido a mi célula, por una vez que falte, no tiene nada de malo. Vengo yendo a las escuelas y mira, y no veo la transformación, no veo los milagros que Dios me ha dicho. Ese muchacho no se quedó ahí. A pesar que nadie lo posicionaban en un lugar, pero nadie lo introducía, ese muchacho no dejó de ir. Se preocupó porque alguien lo lleve siempre al lugar correcto, porque tenía la esperanza de que alguien iba a ayudarlo y iba a recibir algún día su milagro. Si ese día ese paralítico no se hubiera levantado de su cama, no dijo: oh, es que el día de hoy hace frío, es que hoy empezó con lluvia, no tengo ganas de ir hacia allá, es que hoy día estoy cansado, hay paro, no, el petróleo está muy caro, no puedo llegar. Él agarró y dijo: voy a ir. Si ese día ese muchacho de 38 años no hubiera estado en el lugar correcto, no se hubiera encontrado con Jesús. Porque el único que Jesús sanó ese día fue ese paralítico. Pregunta: ¿Jesús lo introdujo en las aguas para que él quedara sano? Agarró, le dijo al ángel: ven, mueve, pon tu dedo acá y que este muchacho quede sano. No. Dice que Jesús entró, miró a toda la multitud y miró a alguien acostado. Dice que cuando lo vio acostado, tuvo misericordia de él y le dijo: ¿quieres ser sano? Y este muchacho, ¿qué le respondió? No tengo quien me meta. Jesús no le preguntó si tienes a alguien que te meta en el estanque o no. Jesús le preguntó: ¿realmente quieres ser sano? Veo que por mucho tiempo estás aquí y no has recibido el milagro. Después que este hombre, de haber tenido la determinación de estar en el lugar correcto, le abrió la puerta a tener un encuentro con Jesús, afirmó su vida. A partir de ese día, ese hombre no fue más lisiado. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este día. Venimos a la casa de Dios, pero a veces no vemos la transformación. Y decimos: Señor, ¿por qué no pasa eso conmigo? Señor, ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué no estoy viendo tu resultado? Lidero hace mucho tiempo, Señor, y necesito también que tú me ayudes en las otras áreas. Padre, vengo sirviendo cada domingo y todo, y a veces hasta me fatigo, me canso, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Y es ahí donde Dios te dice: no te salgas del lugar correcto, pero tampoco te quedes solamente de espectador en los pórticos. Necesito introducirte sobre las aguas. Jesús, ¿qué hizo en ese momento? Obró el milagro sobre este muchacho. Jesús no lo sanó a todos, solamente lo sanó a él. ¿Y por qué lo hizo? Porque este muchacho
permaneció en el lugar correcto. Este joven permaneció en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto, pastora? Cuando tú habitas al lado de Jesús. Dice la Biblia en el libro de Salmos 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Vamos a la palabra. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir aquí Dios? Solamente aquel que habita, no aquel que visita, no aquel que va de vez en cuando, no aquel que hace su devocional a las 500. No, dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios no te ha llamado a ser un visitante de la iglesia. Dios no te ha llamado a ser un calentabanca. Dios no te ha llamado a ser un líder mediocre, a mirar las bendiciones de otro. Dios te ha llamado a habitar a su lado, a morar con Él, a avivar el fuego en tu vida y a provocar los milagros que estaban retenidos por la falta de fe. No te quedes en el pórtico, no te quedes en las bancas, no te quedes en los asientos. Ay, vine porque me tocó, vine porque nos tocaba la célula ya, pero hoy nos dijeron todas las células vienen acá. No vengas a buscar a Dios por religiosidad, no vengas a buscar a Dios por costumbre, no vengas a buscar a Dios porque te lo dicen. Cuando vengas a la casa de Dios, cuando entres a tu lugar secreto, búscalo porque tu corazón tiene hambre y sed de Él. Solamente eso es lo que puede avivar tu vida, porque los milagros no ocurren en nuestras vidas, o a veces lo que tú esperas no están ocurriendo porque has dejado de habitar al lado de tu Padre y quieres que todo se mueva a tu favor, pero no estás dispuesto a tomarte momentos de quietud y estar con Él. Si este muchacho no hubiera estado en el lugar correcto, nunca se hubiera encontrado con Jesús y posiblemente hubiera muerto paralítico. ¿Dios quiere que estés en el lugar correcto? Sí. El lugar correcto es en su presencia, buscándolo a Él en todo momento que tienes, aprendiendo a hacer una dependencia de Él, y eso va a provocar que todo lo demás fluya. Dios no quiere que esperes años, décadas, sentado en una banca esperando que algún milagro caiga del cielo para que tú seas bendecido. Dios quiere bendecirte todos los días. La Biblia dice que el deseo del corazón del Padre es: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, no en una, no en dos, no en tres, sino en todas las áreas de tu vida. Por eso es importante darte cuenta en este caso. Dios no quiere que tú lo visites, Dios quiere que tú habites en su presencia. Muchos, ¿qué es lo que pasa? Entran a la casa de Dios, pero no permanecen. Muchos están sirviendo en la casa de Dios, pero se están cansando. Muchos hoy están aquí, pero mañana desaparecen. ¿En qué lugar te estás afirmando? ¿Te estás afirmando en los problemas, en las crisis? ¿Estás creyendo más en otras cosas, así como esta gente que creía que las aguas, que cuando el ángel venía y las aguas se movían, recién podían ser sanados? Este hombre no necesitó meterse en las aguas, eso rompió los esquemas. ¿Cómo es posible que este hombre haya sido sanado y no se sumergió en las aguas? Y es que ahí es donde Dios hace la obra. Para Dios los milagros no tienen precedentes, no tienen limitante. Él lo puede hacer ahorita, Él lo puede hacer en un segundo, en la milésima del siguiente segundo. Él lo puede hacer antes que termine este día. Dios lo puede hacer, pero ¿qué tengo que aprender? A depender de Dios. Cuando tú aprendes a alinearte a Dios, eso es importante. El enemigo no necesita sacarte de la iglesia, lo único que necesita es sacarte de tu posición como hijo. Y eso es lo que muchas veces crees. Ay, es que se fue de la iglesia. Muchos ni siquiera se han ido de la iglesia, pero hace tiempo que perdieron su identidad de hijos. Y eso es grave. ¿Sabes por qué?
Porque vienes a la casa de Dios, el lugar de milagro, el lugar de bendición. Pero vienes y te sientas en el pórtico. Y pasan los años. ¿Y sabes qué es lo que hace el enemigo? Frustrarte. Pero si no pasa nada, si no veo lo que Dios me dijo. ¿Cuántos años se equivocaron conmigo? La pastora profetizó mal, el profeta, uy no, está equivocado. Y ese no fue el error. El error es que me salí del lugar correcto, que dejé a Dios de lado y puse mi confianza en otras cosas. Y punto 3, cuando me afirmo, dejo de esperar y empiezo a accionar. Cuando me afirmo, dejo de esperar y empiezo a accionar. Vamos a la escritura, el libro de Zaqueo. Zaqueo capítulo 19, verso del 3 al 5. Y dice la palabra: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, ¿qué dice? Pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira la diferencia con este muchacho. El paralítico esperaba que alguien lo introdujera para que ocurra el milagro, pero con Zaqueo no fue lo mismo. Zaqueo no esperó. Dice la escritura que Zaqueo tomó la delantera. Zaqueo se apresuró, miró la multitud. ¿Cuál era el deseo de Zaqueo? Mirar a Jesús. Solamente era mirar a Jesús, porque decía: wow, de este hombre he escuchado, quisiera mirarlo, cómo es. Pero él no se había dado cuenta que mientras él esperaba mirar a Jesús, Jesús ya había determinado mirar a Zaqueo y ir ese día a restaurar su vida, al salvar su vida y toda su casa. Y eso es lo que pasó con este muchacho. No puso excusas, no dijo: ay, es que hay una multitud, yo soy un chaparrito, ay, con tanta gente mejor me voy a mi casa. Él no dijo eso. Él no miró excusas. Él no dijo: soy pequeño. Él no dijo: yo no puedo, yo no sé, todavía no tengo la preparación que el otro tiene. No creo, dijo. Esa no fue su actitud. Él determinó y dijo: yo me voy a mover, yo voy a ir delante y yo me voy a posicionar en ese árbol. Yo me voy a firmar en ese lugar y no voy a permitir que nadie me saque de ahí, porque de ahí voy a ver con claridad a Jesús. ¿Y qué aconteció ahí? Cuando tu fe te afirma en Cristo, dejas de depender de las excusas, de la comodidad. Cuando tu fe, te afirma en Cristo, dejas de depender. ¿Y de qué? Y comienzas a actuar. Este muchacho no solo se quedó ahí. Cuando Jesús le dijo: baja, apresúrate, porque el día de hoy voy a ir a tu casa a cenar contigo. Imagínate que Jesús te dijera eso. Cuéntame, ¿qué pasaría si ahorita Jesús te dice: voy a ir a tu casa? ¿Cómo encontraría tu casa? Ay, Jesucristo te dice: hoy quiero ir a tu habitación, vamos a tener una plática en tu cuarto. Ay, no, Diosito, no entres a mi cuarto, mira cómo está mi cuarto. Tranquila, hoy yo voy a preparar la cena en tu casa, voy a entrar a tu cocina. No, Señor, he dejado los trastes uno encima de otro. Él en ese momento dijo: yo voy a ir. Tú no solamente estabas esperando mirarme. A veces lo que tú esperas está ya por llegar. ¿Por qué? Porque estás esperando en el lugar correcto y enfocado en Dios. Y a veces te das cuenta y en ese momento dice que Jesús dijo: Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús ya había determinado verlo a él. Quiero decirte con esto, iglesia, ¿es lindo que nos reunamos juntos? Claro que sí. Es hermoso reunirnos en las células, buscar a Dios en coinonía, venir a las escuelas, crecer como estos martes de edificación, claro que sí. Pero Dios te dice, ¿en qué lugar estás? ¿Estás en el lugar de espectador donde todo el mundo está en los pórticos esperando a que las cosas ocurran? ¿O eres aquel que provoca los milagros por consecuencia de que habitas en mi presencia? No es natural que a algunos les vaya muy bien y a otros les vaya no tan bien. No es natural, pero pastora, ¿por qué siempre a ellos sí y a mí no? Mire, ya vengo cuánto tiempo. Ok, hay momentos donde Dios nos procesa y está preparando, está provocando en nosotros esa fe, esa paciencia para poder soltarnos todas sus bendiciones. Pero Dios no te quiere tener meses, no te quiere tener años pateando latas. Dios no te quiere ver en penurias. Dios no te quiere ver en crisis. Hoy todo está bien, mañana está mal. Dios no te quiere ver así. Dios necesita bendecirte. Pero entonces, ¿qué pasa, pastora? Posiblemente estás en la casa de Dios, en el lugar correcto, pero sin Dios. Y hoy día Dios te llama a firmarte. Hoy día Dios te dice, ¿por qué vienes cada día? ¿Cuál fue tu motivación de venir el día de hoy? Porque me dijeron, porque me citaron mis pastores, porque la célula se va a reunir ahí, porque es el último día para inscribirme a ADN. Si esa fue tu motivación, quiero decirte que sigues en el lugar cerca de donde acontecen los milagros, pero no vas a ver los milagros ocurrir en tu vida porque no tienes la motivación correcta. Y cuando yo estoy afirmado en Dios, no hay nada que me pueda mover. La palabra de Dios para mí es un aliento de vida, es medicina, me hace crecer, me lleva a seguir adelante, me motiva a ¿qué? A continuar, a intentar, a dar la milla extra. Y empiezo a darme cuenta de decir, yo no me voy a quedar en la misma condición, yo no me voy a quedar en el mismo lugar, sino que quiero ir a más. Y hoy es tiempo donde tu iglesia preciosa puedas comprender y entender en qué lugar estás. ¿Estás afirmado en Cristo? O posiblemente porque ahorita las cosas van tranquilas, estás bien. Pero ¿qué pasa si las cosas se empiezan a poner un poco más fuertes, un poco más complicadas? Cuando la familia se te levanta, cuando los discípulos no te hacen caso, cuando te dicen no vas a servir, te sientas y tú no entiendes motivos y por qué. ¿Eso te saca del propósito? ¿O hace tiempo que ya saliste de ese propósito? El diablo no está esperando a que tú te vayas de la iglesia. Él está afanado por quitarte la autoridad, porque te dejes de ver como el gran hijo de Dios. Porque cuando te dicen vamos, tú puedes, sigue predicando la palabra. Ay no, es que yo no puedo, es que esto, y empieza a atemorizarte y empieza a ¿qué? A hacerte retroceder. Pero Dios te dice, tranquilo, yo estoy contigo. Han movido momentos en mi vida donde las situaciones han sido difíciles, donde he sentido desmayar, pero déjame decirte algo, nunca abandoné. Han habido momentos de angustia terribles, pero donde determiné afirmarme en sus promesas. Han habido momentos de soledad, de angustia, pero esos momentos me han ayudado a permanecer en Cristo. Porque hoy día puedo estar de repente enseñándote algo que a mí me ayudó. Porque en todos los procesos de mi vida, no es que yo haya sido perfecta, no. En los momentos que tenía miedo, no me detenía, seguía avanzando. Cuando tenía que liderar, muchas veces nuestro pastor lo ha contado, me daban los nervios terribles, tenía un miedo escénico fatal, pero a pesar de eso no lo dejé de hacer. Cuando a veces tenía inseguridades y no sabía qué hacer, a pesar de ello me ponía en el lugar donde Dios me decía. Habían momentos donde estaba enferma y tenía que predicar y la enfermedad no me pudo detener. ¿Por qué? Porque determiné servir a Cristo todos los días de mi vida.
Porque es ahí donde tú empiezas a entender. No te mueves por la circunstancia. ¿Cuántas veces no he tenido de repente el dinero que necesitaba? De repente para la leche del hijo, para pagar el alquiler, para pagar la cuenta, la deuda bancaria, para pagarle a la hermana o al hermano que le pedí. Y no lo tenía, y no por eso retrocedía, no por eso no daba la cara, no por eso asumía mi llamado. ¿Por qué te vas a detener? Dios no te quiere cerca del lugar correcto. Dios te quiere en el lugar correcto, en el corazón correcto, con la actitud correcta, bebiendo de Dios, creyendo a sus promesas. No te desanimes cuando las cosas estén terribles. La familia no está funcionando bien, pastora, pero toda la familia venimos y cuando llegamos a la casa es una gritadera, es una pelea. Aquí jijiji, jajaja, pero en la casa somos otra cosa. No te detengas. Tú eres la persona correcta, idónea para ir y transformar ese lugar. No te puedes quedar en los pórticos. Tienes que entrar sobre las aguas. Tienes que tener esos encuentros con Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando tú te metes con Jesús, Él es tu fortaleza. Cuando tú te metes a buscar a Dios, tu vida no puede ser igual. Hay algo que cambia, algo que se transforma en tu interior. Si eras de esas personas muy melancólicas, muy sensible y que llorabas de todo, Dios está lindo, te puso sus sentimientos porque eres sensible, pero también te quiere fortalecer. Porque si cada problema viene y tú te vienes ahí a hacer mares y ríos de tanta lágrima, Dios te dice: así no me solucionas. Yo te he llamado a ser un soldado del ejército del Dios viviente. Y te necesito fuerte, te necesito avivado, te necesito capaz, te necesito que no desmayes, que sigas creyendo en mis promesas, que son sí, son amén. No han claudicado, siguen vigentes. Lo que yo dije ya lo prometí y hecho está. Pero no tienes que vivir como no las tuvieras, tienes que vivirlas como ya las tuvieras. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo puedes saber que estás afirmado en Dios cuando las crisis no te mueven? Cuando las llamadas de atención no te sacuden, sino tomas la actitud correcta. Aquí me paro, este es el lugar correcto. Dios te trajo al lugar correcto, claro. Y acá me voy a afirmar, aquí voy a echar raíces, aquí voy a crecer en fe. No voy a llegar y me voy a quedar año tras año calentando una banca. Voy a hacer lo que Dios estableció conmigo. Él dijo que hará de mí una nación grande y me bendecirá y engrandecerá mi nombre y seré de bendición. Y eso es lo que Dios ha dicho para ti. Eso es lo que Dios ha prometido para ti. No te vas a quedar ahí. No vas a venir solo. Vas a venir con tu casa. Vas a venir con tu familia. Es la promesa de Dios, iglesia. Si tú ya conoces a Cristo y tu familia no está viniendo, es porque te quedaste en los pórticos. Y porque no estás accionando. ¿Dónde está ese Dios que predicas y que profesas en la calle? No lo estás evidenciando en la casa posiblemente. Tu familia no quiere que le hables tanto, sino que evidencies que Cristo vive en ti. Tus amigos, tus jefes, no necesitas que le hables tanto de la Biblia. Muchos nos preocupamos por saber vivir. Es que yo no sé, es que yo no me puedo memorizar, es que yo ya no puedo ya. Te equivocas. Refleja a Cristo. Refleja a Cristo en tu vida. Empieza a cambiar esas cosas que no estaban correctas. Cuando tú te alineas a Dios, las cosas cambian. Cuando tú te alineas a Dios, todo empieza a ser diferente. La pregunta es: ¿estás afirmado o no? Dios no solamente te quiere cerca de su casa, te quiere que habites en Él. No quiere que solo te digas cristiano de nombre, quiere que lo vivas realmente. No podemos uno más del montón, iglesia. No podemos ser uno más del montón. Hay muchos que hablan que son cristianos. La pregunta es: ¿estoy evidenciando eso? ¿Estoy dando el fruto correspondiente? ¿Estoy multiplicándome como Dios dice? ¿Por qué? Porque si estás habitando
en el abrigo del Altísimo y estás morando bajo la sombra del Omnipotente, todo lo que hay dentro de ti tiene vida. Y si dentro de ti hay vida, pues toda persona que venga desanimada, muerta, espiritualmente, físicamente o lo que fuese, va a recobrar vida, va a resucitar. ¿Por qué? Porque tú estás yendo no con una vida humana, sino con la vida de Cristo. Por eso la importancia de darse cuenta, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estoy caminando en Dios? Se viene nuestro encuentro de ADN en unos días. La pregunta es, ¿estoy posicionado en el lugar correcto? ¿O estoy por otro lugar en vez de estar en el lugar correcto? Pastora, yo esperé a última hora. Para los nuevos del post, entendible. Pero para el liderazgo y para el equipo de servidores. Pastora, pero ya me inscribí. ¿En qué momento te inscribiste? Cuando Dios llamó desde el año pasado y lo dijo y me voy a lanzar y voy a ser el primero en este año en inscribirme. ¿O esperé a última hora? No, es que no había, es que estaba juntando. 3 meses, ¿seguro? ¿O tuviste otras prioridades? Tuviste otras prioridades. Entonces, ¿qué evidencia eso, pastora? Que no estoy afirmado. Y que en cualquier momento el enemigo viene a zarandear. Y ten cuidado que tú no seas quitado de ahí. Por eso la importancia del día de hoy, que si tú buscas a Dios es porque tú lo amas, no porque alguien te lo diga. Que si tú eres cristiano, hijo de Dios, es porque tú lo decidiste. Y porque dijiste, no hay otra opción más hermosa y más grande y más saludable que ser hijo de Dios. Pero va a depender de la determinación. Si tú lideras, que sea por certeza y por convicción. A mí nadie me quita que esta visión es una visión que viene del corazón de Dios. Y que a través de formar mi equipo de 12 puedo transformar 12 generaciones. Y esas generaciones pueden transformar naciones. Y las naciones podemos entrar a los continentes. Y la palabra no se va a detener. Pero si hago, es que tengo que abrir célula porque me han dicho que en segundo nivel tengo que abrir célula. Eso evidencia que no estás afirmado, que solamente estás siendo un espectador en los pórticos de Bethesda. Y en cualquier momento el enemigo, ni siquiera necesita sacarte, porque hace rato que ya te sacó de tu posición como hijo. Salte de esos lugares donde Dios no te puso. Salte de esas distracciones donde Dios no te ha puesto. Salte de esa pasividad y ese conformismo. Salte de los pórticos. Los pórticos no son para ti. Ahí se queda la gente. Espere que ocurran los milagros. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un embajador de Dios. Tú provocas que los milagros ocurran. Tú haces que el que estaba muerto resucite. Tú eres el que pone manos sobre los enfermos y ellos sanan. Tú eres el que lleva la palabra de libertad y de sanidad a esa familia, a esa generación. No puedes esperar que alguien te mueva las aguas, porque Dios ya te las mueve constantemente en tu devocional. Porque todos los días en tu devocional Dios está moviendo las aguas en tu corazón, en tu mente, renovando tus pensamientos, cambiando tus actitudes, para que vayas y bendigas a otros. Colócate en pie, vamos a orar. Dios está en este lugar y Él sabe por qué el día de hoy nos trajo. Y Él es el más interesado en que tú hoy día te examines, porque los cambios no son de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Y cuando Dios nos coloca en su casa y nos pone a través de la palabra para poder examinarnos, para poder evaluarnos, para poder cambiar, para poder corregirnos, es porque Él sabe que en cualquier momento viene el enemigo nuevamente a zarandear. Y hoy Dios te está diciendo, tienes que afirmarte. No te puedes dejar llevar por las tendencias, por las cosas que el mundo habla.
No te puedes dejar desanimar porque no hizo Dios lo que tú querías. Dios no va a ser, mi amado, lo que tú quieres ni lo que yo quiero. Va a ser lo que es necesario para ti y para mí. Y este tiempo que hoy Dios nos trae, y esta semana preciosa que Dios nos regala, y este encuentro glorioso donde Dios va a seguir obrando y examinándonos, y va a seguir puliendo, sacando todo estorbo, porque no podemos evitar estar en este mundo. Pero sí tenemos que tener la convicción y la certeza de que no somos de este mundo. Y si algo se me pegó del mundo en estos días, y si algo se me metió por ahí medio infiltrado, medio sutil, medio engañoso, medio permisible, hoy yo tengo que quitarlo de mi vida. Este encuentro será para quebrantar mi vida. Este tiempo será para examinar lo escondido y lo oculto de mi corazón, porque Dios no puede usarme si tengo cosas guardadas y almacenadas. Por eso yo quiero que tú ahí cierres tus ojos y puedas examinarte por unos minutos. Quiero que tú medites a través de esta presencia hermosa de Dios, porque cuando su palabra se comparte, Él está ahí. Él es el más interesado, el que el día de hoy su palabra te pueda transformar, operar. Hay muchas veces donde creemos estar firmes y la Biblia dice: cuidado, cuídate que no caigas. Cuídate, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces crees estar alineado a Dios, pero hoy día Dios nos está hablando a todos y nos dice: ¿realmente estás afirmado en mí? ¿Tus pensamientos están afirmados en mí o están turbados en la duda, en la desconfianza, en el afán, en las preocupaciones? ¿En dónde está? ¿Está firmado tu corazón en mí? ¿O alguien me ha robado tu atención? ¿Quién está posicionado en tu corazón? ¿Es Dios? ¿O es una persona? ¿Una relación? ¿Tu familia posiblemente está tomando el lugar más importante que a Dios? ¿Tus sueños, tus planes? ¿Tu pasividad de llevar la palabra de Dios con las justificaciones que te permiten pecar cuando te da la gana? Hoy examínate. Examina lo que hay dentro de ti y no te engañes, porque hoy día Dios no viene a condenar, viene a arrancar el velo que nos impedía ver, aquello que nos hacía creer que todo estaba bien porque no había problemas, porque todo iba bien en la relación, porque todo está bien ahí con los hijos, o posiblemente tengo lo necesario, lo suficiente en las finanzas. Dios te dice: ¿estás seguro de que estás firme? Con esa misma boca me alabas y me exaltas, pero con esa misma boca también la llenas de cosas inapropiadas, incorrectas. ¿En dónde estás afirmado? ¿Estás creyendo más a las crisis, a los conflictos que estás viviendo, o a la promesa de Dios? ¿A quién le estás creyendo? Por eso hoy quiero que tú te examines, iglesia. Dios no te ha traído aquí para ser un oidor olvidadizo, sino que el día de hoy tomes la conciencia, la certeza y la convicción de que no me voy a quedar igual, sino que hoy determino en mi vida, en mi corazón, ubicarme, afirmarme, posicionarme, arraigarme en Cristo, en lo que Él ha dicho de mí, en lo que su palabra habla hacia mi vida. Hoy es el tiempo
No es tiempo de jugar al cristianismo. No es ser cristiano solo los domingos o el día de mi célula. Los otros días, ¿cómo actúas? ¿En dónde estás fundamentado? ¿Cómo reaccionas? ¿Sigues teniendo esas reacciones explosivas? ¿Sigues comportándote de esa manera, justificándote que es poco a poco, Señor? ¿Sigues mintiendo? Tienes que sacarte de ese lugar. ¿Te has quedado en los pórticos solamente expectando lo que pasa afuera y no te has percatado de lo que Dios quiere hacer contigo? Dios no te quiere un espectador. Dios te quiere un hombre y una mujer bendecida, que provoca milagros, prodigios y sanidades, que no espera que caigan, sino que los provoca y los trae. Por eso hoy es importante que si tú te has encontrado en esos pórticos y ya tienes tiempo, iglesia, y no ves lo que muchas veces te han dicho, o tú has dicho, Señor, tú me prometiste esto, pero hasta ahora no lo veo, y ya pasó buen tiempo, es que posiblemente te dejaste de afirmar en sus promesas y creíste más en las circunstancias. Si ese es tu caso, ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Ahí donde estás, empieza a hablar con Dios y dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he estado creyendo más a un diagnóstico médico que a tus promesas. He estado creyendo más al conflicto que tengo en la familia, que me afana, que me turba, que me desespera, que creer en lo que tú ya estableciste para mi casa. Perdóname, Señor. Vamos, iglesia, ahí donde tú estás, empieza a buscar a Dios con todo tu corazón. Así como cuando ministras en tu célula, así como cuando le dices a tus discípulos, reciban, abran su corazón. Ahora Dios te dice, hazlo tú, porque aquí no hay liderazgo, aquí hay hijos que se habían apartado, pero que hoy tienen que volver a su diseño original. Hoy tienes que volver a posicionarte. No puedes llevar el cristianismo muy ligero. Hoy tienes que empezar a afirmarte, a corregirte, a examinarte, a moverte. Siento tu caminar. Empieza en esta hora, examínate. Y si tienes algo que pedir perdón a Dios, Te hazlo. mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Jesús, yo sé que estás aquí. Él está aquí en este lugar. No pierdas esa oportunidad. Siento tu caminar. Ese hombre de 38 años estuvo en el lugar correcto, y ese lugar correcto lo hizo volver a encontrarse con Jesús. Vuélvete a encontrar con Jesús en esta noche. Este día no puede culminar sin volver a avivar tu corazón con Él, a depender de Él, a buscarlo a Él. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro provocaré. Y sé que afirmado yo seré. Con mi fe Entrégaselo ahí a Dios en esta hora. La palabra dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Bethesda era la casa de misericordia. Hoy estás en la casa de misericordia. Dios te oye en esta noche. Dios te oye en esta noche, y Él extiende su mano de misericordia sobre ti. Si tú hoy has reconocido delante de Dios que no has estado como Él quería que andaras,
si te has estado desenfocando, si colocaste otras prioridades, hoy es el día de volver. Vuelve al lugar correcto. Vuelve a afirmar tu vida y tu fe en el Señor. Vuelve a poner tu confianza en Él. Dale el control de todo. Dale el control de todo en esta hora. Entrégaselo a Él y dile: Señor, hoy te entrego mi vida nuevamente. Hoy me vuelvo a alinear a lo que tú quieres para mí. Perdóname si me desenfoqué, si me quedé como un espectador esperando que tú obres cuando yo tenía que accionar, cuando yo tenía que moverme. Así como Zaqueo se adelantó, Zaqueo corrió, Zaqueo se subió a ese árbol. ¿Hace cuánto tiempo que solo lo miras a Dios de a lejos? Te incomoda la multitud y dices: no, Dios no me tocó, hoy no lo sentí. Pero hoy día Dios te dice: soy real y estoy en este lugar para ministrar tu vida, para tocar tu vida. No quiero que te pierdas. Hoy quiero alcanzarte. Mi misericordia te alcanza. Vuelve a mis brazos. Vuelve tu corazón al corazón de Dios. Vuelve a colocarlo como el centro, como tu prioridad, como el aliento de tu vida. Que sin Él tu vida no es nada. Sin Él te mueres. Porque solamente en Él está nuestra esperanza. Porque solamente en Él está nuestra confianza. Vamos, adóralo con todo el corazón en esta hora. Él está aquí. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro provocaré, y sé que afirmado yo seré. Afirmado yo seré. Él está ahora aquí. Y así como le dijo este paralítico, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser afirmado nuevamente? ¿Cuál es tu respuesta a Él? ¿Quieres ser afirmado a Él? Vuélvete a Él ahora. Vuélvete a Él ahora, porque Él está aquí. Él decidió planificar este martes de edificación porque tenía que encontrarse contigo. Tuvo que provocar este día, esta cita, para tocar tu vida y para decirte: no te distraigas más. Vuelve a colocar tu mirada en mí. Vuelve a depositar tu confianza en mí. Vuelve a ligarte a mí, te dice Dios. En Él encuentras nuevas fuerzas. En Él encuentras nuevas fuerzas. Ponte en sus manos en esta noche. Él quiere renovar las fuerzas de aquel que está cansado. Él te dice: no te quiero ver sirviendo cansado, agotado, afligido. No te quiero ver liderando, pasando penurias. Vuelve a colocar tu mirada sobre mí. Vuelve a avivar tu confianza sobre mí. Vuelve a rendirte a Él, porque Él es tu todo. Porque Él es tu principio y tu final. Él es aquel que hace brotar de ti gozo,
No solamente felicidad, porque la felicidad la provocan momentáneamente. El gozo del Señor es mi fortaleza. Él quiere traer gozo sobre ti en esta noche. Él quiere traer gozo sobre ti en esta noche. Hace tiempo que el gozo de Dios no venía sobre ti. Hoy el gozo de Dios viene sobre ti ahora, porque ese gozo va a renovarte. Ese gozo va a volverte a hacer sonreír, a mirar las cosas de una manera diferente, a mirar como Dios las ve. No todo está perdido. Yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios te dice: no todo está perdido. Si yo estoy en el asunto, no temas. Si yo estoy en ese lugar, no temas. Dame el control de todo y yo me moveré, te dice Dios. Lo que había sido imposible para ti, hoy es posible. Lo que hace años no ocurría y esperabas que venga el ángel a moverte las aguas, hoy vengo. Hoy vengo, te dice Dios. Esta es tu noche. Esta es la noche. Esta es la noche, te dice Dios. Esperabas el milagro. Este es el momento. Esta es la noche. La noche donde tu espíritu es avivado, donde tu cuerpo es sanado, donde tu espíritu es libre, donde el tormento se va de tu mente y viene la paz de Dios, vienen los pensamientos de Dios, vienen las promesas de Dios a fortalecerte. Es el fuego de Dios sobre tu vida ahora. Es el fuego de Dios sobre tu vida ahora. Es el fuego de Dios sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es el fuego de Dios ahora sobre tu vida. Hace mucho tiempo que el fuego se había apagado dentro de ti, pero el día de hoy el Espíritu de Dios está avivando el fuego. Es un fuego abrasador. Es un fuego que arde dentro de tu interior. Es un fuego que quema. Es un fuego que activa. Es un fuego que enciende tu amor por Él, que despierta tu hambre por Él. Es un fuego que te vuelve a conectar con Él. Es el Espíritu de Dios sobre ti. Es el Espíritu de Dios sobre ti. Es el Espíritu de Dios sobre ti. Tus pies habían estado afirmados en otros lugares, pero el día de hoy la mano de Dios viene sobre ti ahora. Y el fuego de Dios está limpiando y santificando tus pies ahora. Está limpiando y santificando tus pies ahora. Y Él está sacándote de esos lugares de confusión y de turbación para introducirte en el lugar correcto. Y lléname de nuevo. Vamos, adóralo, adóralo mientras tú lo adoras. El fuego de Dios Espíritu, Espíritu, está consumiendo todo lo que a Dios no le agradaba. desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Aleluya, aleluya. Vamos, adóralo. Espíritu, Que tu adoración rompa todo techo
Espíritu Santo, ven. Ahí está, ahí está, ahí estás, Jesús. Aleluya, aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, rendere bachete rebatoro mandere para santa. Te adoramos, Jesús. Desciende como fuego. Toma tu lugar en nuestras vidas. Afírmanos a ti, Señor. Aleluya, Jesús. Y lléname de nuevo. Aleluya. Eres tú en este lugar. Ese es tu espíritu, Señor. Es tu espíritu en este día sobre nuestras vidas. Es el aliento del Espíritu Santo soplando. Es el aliento del Espíritu Santo renovando tu ser. Es el soplo del Espíritu trayendo libertad a ti. Es el soplo de su Espíritu ahora, sacándote de lugares oscuros para afirmarte en su perfecta voluntad. No morirás, sino que vivirás para contar sus maravillas. Mi mano te sostiene, te dice Dios. Mi mano te sostiene. Mi mano te sostiene. Es mi mano que te sostiene ahora. Y no te dejaré caer. Alineo tus pies y los afirmo en mi propósito. No andarás errante, ni te quedarás en los pórticos, sino que a partir de ahora tomaste la decisión de afirmarte e introducirte en mi propósito. Y es el Espíritu de Dios que está dando de beber a tu espíritu, que está saciando tu sed. En el nombre de Jesús, quien está saciando tu sed ahora es el Espíritu de Dios que está poniendo su mano sobre tus pensamientos, sobre tu mente. Todo aquello que te estorba, que te confunde, que te provoca duda, que no te permite confiar en Él, hoy Él está quitándolo de tu vida ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias. Gracias porque el día de hoy tú nos introduces al lugar correcto. Gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo. Gracias, Espíritu de Dios, por tu obra poderosa en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por quitar el velo de nuestros ojos que nos impedía ver dónde estábamos posicionados, dónde nos habíamos afirmado en un lugar incorrecto, y hoy establecernos en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tu propósito. En el nombre de Jesús.